Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos han precedido en la palabra, representantes de las instituciones copatrocinantes, por ayudarnos a hacer posible este significativo ciclo de charlas para nosotros. Nos corresponde presentar al doctor Cipriano Heredia, quien tendrá a su cargo la charla inaugural de este ciclo y bueno, es una persona harto conocida, ¿no? El doctor Heredia es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 92. Tiene un máster en Economía Política Internacional del año 95 y un máster en Ciencias Políticas del año 98, ambas en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además de profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela desde 1999, en donde actualmente es jefe de la Cátedra de Economía Política. Es productor y conductor de la serie Hablemos de Historia Venezuela, transmitida por YouTube y redes sociales. Así que en esa condición de historiador, de curioso, de los hechos históricos es que contamos hoy con la presencia del doctor Cipriano Heredia, quien nos estará entonces disertando sobre este tema que él ha titulado Carabobo empezó en Trujillo y terminó en Puerto Cabello. Sin Muy bien. mayores preámbulos, Cipriano, bienvenido. Bueno, muy bien. Muchas gracias, estimado doctor Sabatini. Y empiezo a nombrarlos en el orden que corresponde. Doctor Carlos Ruiz, presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Licenciado Osvaldo Humanes, primer vicepresidente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Licenciado Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Licenciado Leonardo Rivas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Y doctora Germania Galíndez, representante de la Asociación Civil Valores Porteños. Les expreso antes que nada a todos ustedes, en representación de las cámaras y de las instituciones que representan, mi más profundo agradecimiento por esta invitación que no solamente agradezco, sino que les confieso que me honra de manera profunda. Y bueno, yo efectivamente he sido un estudioso y un apasionado de la historia desde muy joven, pero no me considero y no soy un profesional de ella, soy un amateur, y por eso agradezco doblemente que me hayan invitado a este juego de grandes ligas, que son ustedes los miembros de la Academia de Historia y demás otras personalidades que pueden estar viendo esta conferencia, que evidentemente tienen muchísimos más credenciales y trayectoria que yo en este campo, ¿no? Como bien lo dijo el doctor Sabatini, hemos titulado esta ponencia para esta primera charla, Carabobo empezó en Trujillo y terminó en Puerto Cabello. Y la razón de eso es que justamente vamos a tratar de ofrecer una visión un poco distinta de lo que normalmente se ve con respecto a lo que se tiene como Carabobo como hecho, como batalla, ¿no? Aquí vamos a tratar de darle una visión más panorámica al asunto, lo vamos a presentar como un proceso y aspiro que todo el mundo lo entienda así. Todos estamos claros que hubo una batalla de Carabobo que ocurrió concretísimamente el 24 de junio de 1821, pero aquí vamos a ver a Carabobo como fase final de la guerra de la independencia y no solamente sobre un día concreto o una batalla en concreto, ¿no? Desde ese punto de vista es un tema un poco dinámico, y si lo vemos desde el punto de vista temporal, cubre un espacio que va desde noviembre de 1820 hasta noviembre de 1823, por lo tanto es un espacio de 3 años, y por eso nos referimos a que empieza en Trujillo y termina en Puerto Cabello, ¿no? Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos entonces con la primera lámina, José Alfredo. La primera lámina nos pone en contexto, ¿no? La primera parte de esta presentación trata sobre el armisticio de 1820, los eventos de Maracaibo en enero de 1821 y la decisión de reanudar la guerra. Esos tres grandes hechos los vamos a concatenar en una primera parte para entender de dónde surge la campaña y la idea de Carabobo como proceso. Muy bien, seguimos adelante, la próxima lámina.
tenemos la sección 1, es sobre el armisticio firmado en Trujillo en 1820. Bueno, muy bien. La próxima lámina vamos a ver en imagen el Tratado de Regularización de la Guerra con unas firmas abajo. Debo decir que el 25 de noviembre de 1820 es el día en que, después de estar reunidas las delegaciones de los dos bandos, de los patriotas y los realistas, encabezados por Bolívar y por Morillo, pues los delegados firman el armisticio, que no es otra cosa que una tregua de 6 meses pactada entre las dos partes. Luego, al día siguiente, el 26, se firma el Tratado de Regularización de la Guerra. A veces tendemos a pensar que es un solo texto, pero en realidad son dos textos distintos y de hecho fueron firmados en dos momentos distintos. Uno el 25 y otro el 26. Y bueno, ambos documentos fueron firmados por las mismas personas que eran los delegados de Bolívar y de Murillo. Siguiente lámina. En esta lámina vamos a ver claramente quiénes son esos delegados, o mejor dicho, ahí vemos las firmas. Algunas son legibles, otras no. Por ejemplo, si ven bien la de la derecha arriba, es la del general Antonio José de Sucre, claramente. En dado caso, en representación del general Pablo Morillo, firmaron el brigadier Ramón Correa, el alcalde primero de Caracas, don Juan Rodríguez Toro, y don Francisco González de Linares. Y en representación del libertador Simón Bolívar, firmaron el general Antonio José de Sucre, el coronel Pedro Briceño Méndez, quien además era el secretario del libertador, y el teniente coronel José Gabriel Pérez. Ahí pueden ver entonces las firmas. Esas son las mismas firmas tanto del armisticio como del Tratado de Regularización de la Guerra. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina y veremos entonces algo muy interesante. Ahí tenemos nosotros, tanto en óleo como en fotografía, el inmortal abrazo que se dieron Bolívar y Morillo en Santa Ana de Trujillo. Seguramente muchos de ustedes no solamente han visto esa imagen, sino que han estado allí. En lo personal la recuerdo desde muy jovencito, que me llevó mi padre a ver ese monumento y me lo explicó. Y bueno, es importante decir que este abrazo pues enalteció el tratado que se había firmado, tanto la regularización de la guerra como el armisticio. Y bueno, evidentemente fue un evento importante. Al contrario, como se ha visto por allí en especies cinematográficas, fílmicas, que fue un encuentro casi que en el llano, a medio sol, de 10 minutos, donde tuvieron una discusión álgida, provocadora o con puntas indirectas, etcétera. Esto fue una reunión cordial que fue ampliamente preparada, que llevó mucho tiempo de discusión previa y de hecho, bueno, se reunieron las dos delegaciones y se selló con este abrazo que evidentemente además lo inmortalizó. Algunos lo han querido hacer ver como que fue una capitulación indirecta de Morillo. En realidad no lo pienso así. Creo que efectivamente allá había una intención no solamente de hacer una tregua, sino de un objetivo superior que lo vamos a ver de inmediato. No sin antes decir lo siguiente, la siguiente lámina, por favor. En esta lámina ponemos a Morillo y a la Torre por lo siguiente, ¿no? El 17, Morillo se embarca en La Guaira para España. O sea, Morillo firma el armisticio en Trujillo y se va a La Guaira, ¿no? Y el 17 de diciembre de ese año 1820 se va para España y deja entonces al general Miguel de la Torre como jefe del ejército realista en Venezuela y jefe de lo que se había denominado hasta ese momento el ejército expedicionario de Costa Firme, que era justamente la fuerza que trajo Morillo aquí desde el año de 1815. Debo decir, y esta acotación no es casual, creo profundamente que es así, y el mismo Morillo lo dejó expresado después, independientemente de las opiniones que hayan tenido estos jefes cuando llegaron aquí con respecto a los líderes de la independencia, lo cierto es que Morillo cuando se va con una profunda impresión de Bolívar, ¿no? Y más tarde la va a manifestar con esta frase que vamos a ver en la lámina siguiente. Morillo, después, ya en España, en un documento que podríamos denominar ahorita como de confidencial, reservado para el momento, escribe a su gobierno lo siguiente: nada es comparable
a la incansable actividad de este caudillo. Su arrojo y su talento son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución y de la guerra. Pero es cierto que tiene su estirpe española rastros y cualidades que le hacen superior a cuantos le rodean. Él es la revolución. Todo esto, por supuesto, es en referencia a Bolívar. Obviamente aquí se le sale a Morillo un poco el complejo de superioridad por el hecho de ser español, atribuyéndole a Bolívar sus virtudes por eso, porque era al fin y al cabo descendiente de españoles y tiene estirpe española. Pero lo importante de esta frase es el reconocimiento que hace Morillo de que, bueno, el líder de la contraparte no era cualquiera, sino que era obviamente un hombre no solamente incansable, sino tremendamente lúcido y genial. Al fin y al cabo, como todos sabemos, que era el libertador en cuanto a todo lo que se proponía y la enorme capacidad, no solamente física, sino intelectual que lo acompañaba. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la siguiente lámina, que es la sección 2 de la parte 1. El propósito final del armisticio, las dudas de Bolívar y el diseño de un plan alternativo para la posible reanudación de hostilidades. Muy bien, aquí lo que queremos decir con esto del propósito final del armisticio es que tenía un objetivo superior. No era solamente una tregua de 6 meses, sino que el objetivo superior del armisticio era tratar de lograr una paz estable, duradera, entre España y Colombia, entendiéndose por Colombia la república que ya estaba formada y que después tendrá una constitución ese mismo año, en 1821, que compone a la Nueva Granada, a Venezuela y al Ecuador, que todavía no habían sido liberadas en ese momento, pero que evidentemente estaba dentro del esquema, ¿no? Les recuerdo que no hubo nunca Gran Colombia, formalmente hablando. La Gran Colombia es una denominación historiográfica que se ha venido a dar para distinguir la actual Colombia de la vieja Colombia. Pero cuando se crea la República de Colombia, la vieja incluía a todos estos territorios, y para diferenciarla de la nueva, que es solamente sobre el territorio de la vieja Nueva Granada, de Cundinamarca, pues se habla de Gran Colombia y de Colombia, ¿no? Entonces, el objetivo superior era lograr la paz definitiva entre España y Colombia. Y bueno, la tregua fue acordada precisamente, entre otras cosas, para dar tiempo a que eso pudiera ocurrir, ¿no? Ahora, Bolívar consideraba y ponía como condición de manera permanente que para que eso fuese posible, España tenía que reconocer la independencia. Y eso lo ponía sobre el tapete una y otra vez, lo cual no era fácil, pero incluso el rey llegó a designar a unos comisionados especiales para tratar el tema, ¿no? Y bueno, al final, Bolívar se convence, a pesar de que firma el armisticio, firma el Tratado de Regularización de la Guerra, etcétera, se convence de que esto no va a ser fácil, de que España voluntariamente no va a reconocer la independencia, y entonces manda a preparar un plan alternativo de ataque, por eso aquí lo llamo, y el diseño de un plan alternativo para la posible reanudación de hostilidades. Eso es estando todavía en Trujillo. Y bueno, esto lo hace con toda su oficialidad inmediatamente después del armisticio. Siguiente lámina. Aquí vemos a el general Antonio José de Sucre y al coronel Pedro Briceño Méndez. ¿Por qué? Porque Bolívar le pide ideas a todos sus altos oficiales sobre el diseño de ese plan de ataque en caso de que se reanuden las hostilidades. Todos presentan ideas, pero el general Sucre y el coronel Pedro Briceño Méndez son quienes presentan un plan completo. Es decir, no se quedan solamente en algunas exposiciones, algunas ideas generales, sino que presentan un plan de operaciones. Y entonces, bueno, eso se discute profundamente y al final todos, y muy particularmente Bolívar, que evidentemente tenía la palabra final, pues como comandante en jefe, como jefe supremo, como era el título que ostentaba en ese momento, pues entonces Bolívar le da el visto bueno y se aprueba el plan del mariscal Sucre, que todavía no era mariscal, era general, pero se aprueba ese plan. Muy bien, la siguiente lámina. Aquí vemos solamente a Sucre, porque aprobado el plan de él como general, hay que decir que ese plan, por supuesto, era un plan macro, no iba al detalle, pero tenía básicamente 3 elementos. El primero era que se reconcentrara la mayor cantidad de tropas posible para avanzar hacia el centro de Venezuela, sobre San Carlos y sobre Valencia, para dar un golpe certero
al enemigo. Esto es sobre la base que la torre básicamente operaba entre Caracas y San Carlos, ¿no? Entonces, evidentemente, Sucre veía que el ataque tenía que ser, por lo menos el primordial, hacia el centro del país. El segundo elemento del general de Sucre era que a la par que se daba ese avance hacia el centro, debía haber un ataque simultáneo por ambos flancos, por ambos flancos. Y concretamente decía que había que atacar a Caracas desde el oriente y por el occidente por la vía de Barquisimeto. De tal manera que las fuerzas realistas que estaban en el centro, y este es el tercer punto, se vieran obligadas a dispersarse, a dividirse, lo cual iba a aumentar sustancialmente las posibilidades del ataque más importante, que iba a ser el del centro, cosa que la torre no iba a tener clara hasta que no estuviesen en desarrollo todos los ataques, porque no iba a saber exactamente por dónde es que venía el ataque principal, o que claramente el del centro era el más importante, ¿no? Y esto no solamente porque venía Bolívar allí, sino porque evidentemente era el que también manejaba el mayor número de tropas y de logística, ¿no? En ese momento, el plan estratégico general con el que Bolívar actuaría va a terminar siendo necesario en menos de lo previsto, ya que antes de los 6 meses que preveía el armisticio, se ven reanudadas las hostilidades, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, siguiente lámina. Ok, aquí tenemos la sección 3. Los eventos de Maracaibo y la reanudación de la guerra. A todas estas, Bolívar sigue en Trujillo. Por eso es que esta charla se denomina Carabobo comienza en Trujillo. En Trujillo fue concebido el plan por Sucre y asumido por Bolívar, y ahora vamos a ver que en Trujillo es donde se toma la decisión de echar adelante la campaña de Carabobo. Muy bien, evento, sección 3, los eventos de Maracaibo y la reanudación de la guerra. Siguiente lámina. Aquí vemos al general Urdaneta por lo siguiente, ¿no? Enero del año 21 va a ser un mes crucial, ¿no? En ese mes parten de Maracaibo por delegación del ayuntamiento los señores Don Domingo Briceño y José María Delgado. José María Delgado era hermano del gobernador, ¿ok? Y van a establecer contacto con el general Urdaneta. El gobernador era don Francisco Delgado, gobernador realista, pero era de origen venezolano, ¿verdad? Y don Francisco Delgado secretamente estaba ganado a la causa de la independencia, a pesar de que era un oficial del régimen español. Y bueno, sin duda alguna, el gobernador auspició mucho de lo que va a pasar a continuación, ¿no? Urdaneta, ya notificado por estos dos delegados, el hermano del gobernador y don Domingo Briceño, pues considera su deber actuar y atender el llamado a los patriotas de su provincia natal, que no es otra que Maracaibo, y bueno, empieza a articular un plan de inmediato para dar respuesta a este llamado que le están haciendo y ante la notificación que le hacen de todo lo que está pasando. Aquí vemos, aquí viene una curiosidad. El 26 de enero, concretamente, el general Urdaneta envía al comandante, al teniente coronel, el comandante, José Rafael Heras, vía marítima, al frente de un batallón hacia Maracaibo. ¿Okay? Y este era el plan que básicamente había desarrollado después de las noticias que recibe del gobernador Delgado. A quien ustedes ven a la derecha es precisamente a José Rafael Heras. Es una imagen curiosa porque está dentro de una estampilla cubana, ¿no? Pero esa es la imagen de Heras, y la razón es que Heras era originario de Cuba. Y entonces, con motivo del Bicentenario del Libertador, hubo una emisión de una estampilla, y ahí está la imagen de Heras, que es este comandante, que va a ser un comandante muy importante en la Guerra de la Independencia, y de hecho va a tener también una participación estelar en la batalla de Carabobo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, siguiente lámina. ¿Por qué? Porque el 27 de enero, seguimos en enero del año 21, Delgado, el gobernador, ¿no?, falsifica una orden de la torre y se le entrega al comandante realista que está en Maracaibo apostado, de apellido Valcárcel, ¿no? Y en esa nota falsificada por Delgado le dice que mueva su tropa de inmediato hacia Coro. Es decir, Delgado engaña al comandante militar de la plaza para que evacúe prácticamente la ciudad desde el punto de vista militar y se vaya hacia Coro, dejando a Maracaibo desguarnecido. Y esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el 28 de enero del año 21,
el ayuntamiento de Maracaibo hace finalmente su pronunciamiento anexándose a la causa de la independencia, de la cual había estado totalmente al margen durante todos esos años, de 1810 hasta 1811, y lo hace en los términos siguientes. Siguiente lámina, por favor. Dice el ayuntamiento que declara, y ahí lo pueden ver en pantalla, al pueblo de Maracaibo libre e independiente del gobierno español y en virtud de su soberana libertad, se une con los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales que bajo la denominación de República de Colombia defienden su libertad según las leyes imprescriptibles de la naturaleza. Bueno, eso es lo que dice el Ayuntamiento de Maracaibo en su pronunciamiento del día 28, con lo cual finalmente la provincia se suma a la causa de la independencia. Y bueno, por supuesto, Urdaneta no se iba a quedar de manos cruzadas, había ya enviado a Heras desde el día anterior, Delgado había hecho la jugada de hacer salir a la guarnición, y entonces, vamos a la lámina siguiente, ya notificados Delgado y Bolívar y Urdaneta de lo que está pasando, bueno, de inmediato Delgado se lo comunica tanto al Libertador como Urdaneta el pronunciamiento que ha tenido el ayuntamiento. Ya Heras había sido despachado por Urdaneta vía marítima y el día 29 Heras llega a Maracaibo y la toma militarmente tal y como lo había planeado Urdaneta. Esto viene a ser fundamental en lo que va a pasar en lo adelante, en lo sucesivo, y es prácticamente la razón más inmediata de la ruptura de los tratados firmados en Trujillo en noviembre de 1820 y de la reanudación de la guerra unos meses después. Siguiente lámina. Muy bien. Enterado La Torre, por supuesto, de estos hechos, protesta enérgicamente ante el Libertador por considerar que esta acción es violatoria del armisticio, y el día 23 de febrero pide a Bolívar que ordene a Urdaneta el retiro de Maracaibo. Por cierto, es muy interesante ver todas estas comunicaciones entre Bolívar y La Torre a lo largo de todo el proceso previo a Carabobo. Ilustran mucho acerca de la mentalidad de ambos y cómo enfocaban el problema. Se tratan cordialmente, no solamente de su excelencia y tal, como era el estilo formal, sino que además se llaman amigos, etcétera. Obviamente que no lo eran, pero Bolívar le daba mucha deferencia y es recíproco, ¿no? Y bueno, vamos a ver en las memorias de Oleari, concretamente en el tomo 18, se encuentra toda esta correspondencia emitida y recibida del Libertador con el general Urdaneta, así como otras correspondencias a las cuales nos vamos a referir después. Bueno, muy bien. Eso fue el 23. Entonces, Bolívar, vamos a la siguiente lámina, Bolívar le responde el 10 de marzo, desde Boconó de Trujillo. Sigue Bolívar en Trujillo, ¿no? Se ha movido, pero sigue en Trujillo. El 10 de marzo, que la situación del ejército que está estacionado en Barinas es precaria y que empeora por el armisticio. Esto, la razón por la cual empeora por el armisticio es por las limitaciones al comercio que establecía el mismo. Entonces, las provincias no tenían libre movilidad entre ellas de personas y de bienes, etcétera, y esto, por supuesto, hacía que a lo mejor en determinada provincia la situación económica estuviera mejor que en otra porque no tenía tal restricción o era más autosuficiente que la otra, etcétera, ¿no? También le dice Bolívar a La Torre que el gobierno de España ha tenido tiempo suficiente para tomar una decisión definitiva respecto a la independencia. Esto es muy importante, esto era recurrente en las cartas de Bolívar, la exigencia que España reconociera la independencia para llegar a una paz definitiva y final, ¿verdad? Y le dice que ante la ausencia de ella y encontrándose, y aquí viene la cita textual, encontrándose entre el éxito dudoso de una campaña y el sacrificio cierto de nuestro ejército por la peste y el hambre, no se puede vacilar. Es pues de mi deber hacer la paz o combatir. Eso último lo pongo en negrillas porque evidentemente es la frase que demuestra de manera muy clara la determinación que tiene Bolívar de que o hay un reconocimiento a la independencia de Colombia para que se alcance definitivamente la paz, o él va a seguir la guerra, va a seguir luchando, va a seguir hacia adelante. Entonces, volvemos a que Carabobo nació en Trujillo. Concebido el plan maestro de Sucre en Santa Ana de Trujillo y dada esta respuesta del Libertador a La Torre
en Trujillo también, en Boconó concretamente, el 10 de marzo, pues obviamente reiteramos nuestra convicción y nuestro sentimiento, nuestra afirmación de que Carabobo como proceso nació en Trujillo. ¿Okay? Dadas las dos cosas que concurren y que emanan desde esta zona del país. Muy bien, vamos a la próxima lámina. El 23 del mismo mes, ¿ok? Estamos en marzo de 1821, ¿ok? La Torre le contesta a Bolívar en estos términos, ¿no? Fíjense bien lo que le dice la Torre. Desentendiéndose absolutamente sobre el acontecimiento de Maracaibo, me intima vuestra excelencia al reconocimiento de la independencia por los señores comisionados por su majestad o la continuación de la guerra. En este paso inesperado, me impone el deber de contestar a vuestra excelencia en cumplimiento del artículo 12 del armisticio, que las operaciones militares comenzarán el 28 del próximo abril. Es decir, la Torre responde al reto que le lanza a Bolívar prácticamente en su carta del 10 de marzo, diciéndole, bueno, no acepto que me intimes de esa manera, no acepto que me pongas a escoger entre una cosa y la otra, y simple y llanamente vamos a reanudar las actividades, y le pone fecha. Le dice una vez que las actividades bélicas, operaciones militares, se van a reactivar desde el 28 de abril, ¿no? Bueno, obviamente con esta respuesta podemos decir que la duda de Bolívar sobre el reconocimiento de España se confirma. Como les dije, Bolívar tenía dudas de que España fuera a reconocer la independencia voluntariamente, que había que seguir la guerra. La reanudación de la guerra se hace inevitable y bueno, la fase final de la independencia prácticamente ya ha comenzado con una postura tomada, un plan concebido desde Trujillo, la decisión de Bolívar también tomada en Trujillo, y bueno, es precipitada por un hecho ocurrido en Maracaibo, que es el que acabamos de narrar con este pronunciamiento del ayuntamiento de Maracaibo en enero del año 21, y toda la jugada detrás del gobernador Delgado, que fue clave para que todo esto pudiera ocurrir. Muy bien, vamos a la segunda parte de la presentación, lámina siguiente. La segunda parte se llama Inicio y desarrollo de la campaña. Bolívar avanza hacia el centro y Bermúdez, Urdaneta, Páez, Mariño y Plaza entran en acción. Obviamente hubo mucho más gente, jefes militares que van a intervenir en toda la campaña, pero nombro a los más destacados, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, ahí falta hablar del comandante Ambrosio, del coronel Ambrosio Plaza. Hay muchos otros que los vamos a ir nombrando poco a poco, pero esta es la segunda parte, el inicio y desarrollo de la campaña, ¿no? Y bueno, establecido el término del armisticio, que el mismo La Torre la fija, que es el 28 de abril, Bolívar empieza a girar instrucciones a los principales jefes patriotas que están en diversos sitios de Venezuela para que comiencen a hacer operaciones. Insisto en lo interesante que es ver todas las comunicaciones que emite el Libertador a lo largo de este periodo en el tomo 18 de las memorias del general Oliari, porque no solamente son instrucciones de operaciones militares, muévase para allá, venga con tantos hombres para acá, sino que el manejo logístico del asunto es tan interesante. Consiga 1000 caballos, trate de traerlos mansos, necesitamos tantas reses, etcétera. Es muy interesante ver todo lo que Bolívar piensa y ordena para poder organizar la campaña como es. Siguiente. Bueno, ahí vemos la imagen del Libertador, ya, bueno, obviamente sabiendo cuál es la fecha en que se reanudan las hostilidades, pues él se pone, como siempre, pues al frente de sus responsabilidades y empieza a girar todas las instrucciones del caso, ¿no? Vamos a ver ahora concretamente las instrucciones que le da a algunos jefes concretos. Insisto, si uno ve el tomo 18 va a haber decenas de correspondencias, ¿ok? Al vicepresidente, al gobernador tal, a fulanito, pero aquí están las que gira a los principales jefes patriotas que van a participar en la campaña de Carabobo. Siguiente lámina. A grosso modo, indica lo siguiente, ¿no? Al general Páez, que es a quien vemos allí en la imagen, que está en Apure, le indica que se vaya con sus llaneros y que lo espera en Guanare.
Esa es la instrucción concreta que le da al general Páez. Siguiente. Al general Bermúdez, que es quien vemos ahí en la imagen, le ordena que se movilice desde Oriente hacia Caracas, tal y como lo había concebido el general Sucre. Obviamente Sucre no había dicho mande a Bermúdez, pero Bolívar está ya instrumentando el plan y por supuesto él es el que le va dando nombre y apellido a las rutas y el que va girando instrucciones y el que va articulando cosas y sumando gente, y es a Bermúdez en concreto quien le indica hacer el movimiento de Oriente hacia Caracas. La siguiente, al general Urdaneta que avance sobre Barquisimeto, San Felipe y de ser posible incluso hasta Valencia, con lo cual hace la acción de distracción por los dos flancos que había pensado el mariscal Sucre. La siguiente, y al general Manuel Cedeño le dice que se mueva, que mueva su ejército concretamente hacia el sitio llamado El Potrero del Totumo, que queda en Apure y que espere instrucciones. Por cierto, en la comunicación con Cedeño toma un lugar muy especial la parte logística del asunto y lo que el Libertador esperaba de él en cuanto a aporte en número de caballos, de reses, etc., ¿no? La siguiente es una imagen del coronel Ambrosio Plaza, a quien le dice, con quien se reúne finalmente en Barinas. Plaza está en Barinas y Bolívar finalmente cambia su cuartel general, ya lo vamos a ver más adelante, de Trujillo hacia Barinas cuando decide emprender las acciones. La próxima lámina es nuevamente el mariscal Sucre. Todavía no era el mariscal Sucre, insisto, no era el gran mariscal de Ayacucho, estamos en el año 1821, era el general Antonio José de Sucre. Lo vuelvo a traer a colación porque en realidad, como digo, Bolívar está implementando el plan maestro de Sucre. Era Sucre quien había ideado el ataque por el centro, la distracción por el flanco del oriente, la maniobra por el flanco de occidente, que más que distracciones eran simplemente provocaciones para que la torre dividiera sus fuerzas y se debilitara en el centro. Muy bien. Bueno, recibía las órdenes de Bolívar, los jefes patriotas comienzan a organizarse. No encontraremos, no vamos a entrar, mejor dicho, en mayores detalles en esta parte de la campaña, solamente le vamos a pasar muy por encima, porque la explicación de la misma en detalle corresponde a mi buen amigo Fernando Falcón, el doctor Fernando Falcón, colega profesor de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, él será quien nos dé los detalles como tal de la campaña en cuanto a armas, número de hombres, estrategias, etcétera. Yo solamente voy a hacer un somero repaso de la misma. Muy bien, vamos entonces a la lámina siguiente. Rápidamente, las acciones de tres jefes, la de Bermúdez, la de Urdaneta y la de Páez. Vamos a comenzar con Bermúdez. La lámina siguiente, el general Francisco Bermúdez organiza sus fuerzas desde Barcelona, ahí es donde estaba Bermúdez estacionado, ¿no? Secundado por los hermanos Monagas, José Gregorio y José Tadeo, como todos sabemos, y bueno, sale en marcha por la costa, luego toma rumbo hacia Guatire y entra a Caracas el 14 de mayo de 1821. Es importante llevar los tiempos de dónde está cada uno en cada momento, ¿no? De allí sigue hacia la Victoria, ¿ok? Ponen desbandadas a la fuerza del capitán de general Ramón Correa, pero como vamos a ver, Bermúdez no presenta batalla. La próxima lámina, no en la Victoria, por lo menos. La próxima lámina, este es el general realista Francisco Tomás Morales, temible, ¿no? Va a tener participación a lo largo de toda la guerra de la independencia hasta llegar a ser el último capitán general en Venezuela. Y bueno, Morales con su segundo, que es José Pereira, lanza un ataque contra Bermúdez, quien retrocede de la Victoria a Caracas sin dar batalla y vuelve a tomar Caracas el 28 de mayo. Acuérdense que la misión de Bermúdez era básicamente atraer al ejército de la torre, ¿no? O sea, hacer que la torre en el centro se dividiera. Entonces lo que hace es retroceder a Caracas sin buscarle batalla en la Victoria para justamente hacer que fuerzas desde la torre se vengan hacia él, hacia Caracas, ¿no? Pocos días después, el coronel Pereira, que es el que yo acabo de identificar como el segundo de Morales, queda como único jefe militar de toda la región de Caracas, porque Morales recibe órdenes de la torre de volverse a unir a su mando. Muy bien, la siguiente lámina es el propio La Torre. Pereira, entonces, que queda al mando de todo lo que son las fuerzas realistas en Caracas, pide una y otra vez refuerzos a La Torre ante el acecho de Bermúdez
quien se dispone a contraatacar. La torre finalmente accede y envía un batallón y una compañía primero, y luego el comandante Lucas González con 200 hombres más para reforzar a Pereira. Con el envío de este batallón, de esta compañía y de estos 200 hombres, Bolívar está logrando su objetivo a través de Bermúdez de distraer a la torre y que diversifique sus tropas atendiendo los frentes que le ha abierto por los distintos flancos. Siguiente lámina. Muy bien. El 8 de junio, una fuerza patriota derrotada en Santa Lucía, un oficial realista derrota a un oficial patriota, pero el 14, Bermúdez ataca a González en el mismo sitio, el sitio del Rincón en Santa Lucía, en el Valle del Tuy, y este último muere en combate y los realistas son derrotados. Entonces, ahí vemos como el 14 de junio Bermúdez obtiene una victoria importante, ¿no? El 15 de junio, una fuerza patriota ocupa Caraballeda, mientras que el día 20 Bermúdez ataca o entra a Baruta, a la par que el jefe realista Pereira se sitúa en el Calvario. Entonces, para que todos tengamos en mente, el 15 de junio, a mitad de mes, cuando estamos a 9 días de Carabobo, Bermúdez está nuevamente en Caracas y está posicionado en Baruta, y el jefe Pereira, el jefe de los realistas, está del otro lado de la ciudad, está posicionado en el Calvario, y entonces va a terminar ocurriendo que Bermúdez se ve obligado a retirar. Hay una batalla el 23 de junio, chocan las dos fuerzas, hay un serio choque en las calles de Caracas. Lamentablemente, a pesar de que el combate es muy encarecido y se brinda una gran resistencia y una gran pelea, Bermúdez es derrotado por Pereira. El día anterior el capitán general Correa había salido de Caracas hacia La Guaira, huyendo, pero Pereira combate contra Bermúdez, lo vence el 23 de junio. Lamentablemente Bermúdez deja mucho en las calles, armas, municiones, etcétera, pero bueno, Pereira no disfruta mucho la victoria, porque eso es el 23 de junio. Al día siguiente la suerte de la guerra está echada en Carabobo, como todos sabemos. Pero hay que decir, en honor a la verdad histórica, que Bermúdez es derrotado en Caracas el 23 de junio, a pesar de que sin lugar a dudas había logrado su principal objetivo, que era atraer fuerzas de la torre hacia él y abrir un flanco por el oriente, por el flanco derecho de la torre. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina. El general Urdaneta y los movimientos en Occidente. Aquí vemos en el occidente, el general Urdaneta ha sido ya designado, vamos a la próxima lámina, como jefe de operaciones, y el gobernador de Trujillo, coronel Cruz Carrillo, jefe de la división de vanguardia. El 30 de abril, el coronel Manuel Lorenzo, jefe realista de la región, emprende acciones contra los patriotas en Quíbor y en Carora. Esto es importante para que tengamos más o menos idea de lo que está pasando en el occidente. El 31 de mayo, Torrellas y Vargas llegan a Guama. Estos son dos jefes patriotas, ¿no? Y el 5 de junio, este último, es decir, Vargas, el indio Vargas, ataca a Lorenzo en San Felipe, pero es derrotado. Se repliega a Barquisimeto, que estaba bajo control de Carrillo, del coronel Cruz Carrillo, como ya hemos hablado, ¿no? Mientras tanto, el general Urdaneta ha marchado de Maracaibo a Coro y ocupa Coro el 28 de mayo para luego avanzar con un grueso contingente hasta Barquisimeto, y toma Barquisimeto el día 9 de junio. Vemos entonces cómo, mientras que Bermúdez estaba haciendo lo propio entre Guatire, Caracas, La Victoria, luego hacia Caracas, Urdaneta está haciendo lo propio en el occidente, avanzando de Maracaibo hacia Coro, de Coro hacia Barquisimeto, donde llega el 9 de junio, mientras que otros jefes militares están operando en toda esa zona. Ahora bien, Urdaneta enferma. Esto es un dato interesante. Urdaneta enferma seriamente en Barquisimeto y no sigue al frente con las tropas. Y entonces el coronel Cruz Carrillo, gobernador de Trujillo y nombrado jefe de las operaciones de Occidente, pues asume el mando del ejército y marcha sobre San Felipe, la cual ocupa el 30 de junio. ¿Ok? El 20 de junio, perdón, el 20 de junio, 4 días antes de la batalla de Carabobo. Muy bien. Luego de esto va a haber entonces movimiento. Vamos a ver a las tropas de ambos lados moviéndose. Vamos a la siguiente lámina. Finalmente, el coronel realista Juan Telo, o Tello, depende como lo quiera pronunciar, llega en auxilio de Lorenzo. Se reúnen el día 22 en Montalbán. ¿Ok?
¿okay? Esas son las fuerzas realistas. Mientras que Cruz Carrillo ocupa Nirgua el 23. Pero antes de que ocurriese una batalla que se veía inevitable entre Cruz Carrillo y Telo, pues la torre manda a la retirada porque ya ha ocurrido Carabobo el 24 y le ordena que se vaya hacia Puerto Cabello. Vemos entonces cómo el general Urdaneta y los principales jefes patriotas de Occidente, como Cruz Carrillo, también logran el objetivo de debilitar a la torre, quien tuvo que mandar refuerzos a Telo y a Lorenzo para combatir a Urdaneta y a su jefe, ¿no? Entonces, bueno, los jefes patriotas de Occidente también habían logrado su misión y hay que decir, en honor a la verdad, que al igual que Bermúdez, se merecen ser mencionados entre los vencedores y los artífices de Carabobo porque contribuyeron grandemente. Siguiente lámina, por favor. El último de los jefes que vamos a examinar es la marcha del general José Antonio Páez, ¿no? La próxima lámina. Páez, como lo bien lo dice en su biografía, encabeza un grueso contingente que está reunido a Apure y sale de Achaguas el 10 de mayo. En algunos libros dice que es el 11, pero él mismo lo aclara en su autobiografía, es el 10 de mayo, al encuentro del Libertador que dice esperarlo en Guanare, y sale, óigase bien, con 1000 infantes, 1500 jinetes, 2000 caballos de reserva y 4000 novillos. Obviamente todo esto para la manutención de la tropa y en auxilio del resto del ejército patriota, ya que el Libertador había hecho muchos llamados a todos sus jefes al tema del apoyo logístico por la precariedad en que estaban las tropas que estaban tanto en Trujillo y sobre todo las que estaban en Barinas antes que comenzara la campaña, ¿no? Muy rápidamente solamente diré que el general Páez en su autobiografía hace una larga explicación sobre todo sobre lo difícil que era semejante movilización. O sea, 2000 caballos de reserva y 4000 novillos movidos por un ejército. Todas las noches se escapaban los animales, había que salir a buscarlos, regresaban a la mañana siguiente, pero la marcha tenía que continuar. Es decir, una actividad bastante desgastante, pero que, bueno, se cumplió satisfactoriamente. Siguiente lámina. Por su parte, ¿no? Aquí están el Libertador, Cedeño y Plaza, ¿no? Por su parte, el Libertador desde Achaguas ordena al general Cedeño el 25 de marzo organizar su ejército y marchar hacia el potrero del Totumo, como habíamos dicho, en Apure, donde le fija fecha, donde debe estar para el 20 de abril. Y él, el Libertador, mueve su cuartel general a Barinas a principios de ese mes. ¿Okay? Y bueno, finalmente emprende acciones el propio 28, estamos hablando del 28 de abril, cuando ordena su avanzada cruzar el río Santo Domingo y atacar a los realistas. Tras ella va el coronel Ambrosio Plaza, que ya se había unido a él en Barinas, como habían acordado, y bueno, él es quien marcha detrás de la vanguardia para ir haciendo todos estos ataques preliminares. Muy bien, siguiente lámina. Esto es Guanare y voy a explicar por qué, ¿no? El 7 de abril, la torre está en San Carlos, pero el coronel realista José María Herrera está en Guanare y este se retira a San Carlos ante el avance del Libertador, quien llega a esta ciudad de Guanare, capital hoy del estado portuguesa, a mediados de mayo y toma esa ciudad. Ahí va a estar Bolívar dos semanas, que no es ninguna tontería tomando en cuenta que estaba en medio de una campaña, pero lo hace a propósito. Lo hace para descansar las tropas y también para darle chance a Páez que lo alcance, ya que este era el sitio preliminarmente fijado para su encuentro. Esa fachada es la fachada de la Catedral de Guanare, que está frente a la plaza, y esa placa que está a la izquierda es muy significativa para lo que estoy diciendo, porque ahí dice: en este santuario oró el Libertador el 22 de mayo de 1821. A su paso por esta ciudad hacia el campo Carabobo, el Ejecutivo Nacional colocó esta lápida el 22 de mayo de 1971, año sesquicentenario de la batalla de Carabobo. Ahí va a estar Bolívar hasta finales de mayo, cuando sigue su marcha hacia San Carlos sin esperar a Páez, porque considera que es necesario moverse. Siguiente. Muy bien, Bolívar da entonces descanso 2 semanas a su tropa, tiempo Páez para que lo alcance, pero decide avanzar hacia Araure, ¿ok? Primero Araure y luego hacia San Carlos antes de que Páez llegue, y ocupa esa ciudad el 3 de junio, así como sus avanzadas llegan ese mismo día hasta Tinaco. Siguiente lámina. Páez sigue su marcha, va al encuentro de Bolívar en San Carlos, ciudad a la que llega con la caballería el 12 de junio,
Y allí en San Carlos se suma también el comandante Eras, el mismo que había tomado Maracaibo el 28 de enero del año 21, enviado por Urdaneta. Es decir, Urdaneta está haciendo los movimientos de Occidente, pero envía a Eras con un batallón al frente para refuerzo del Libertador. La Torre ha fijado su cuartel general desde principios de junio en Carabobo, ahí es donde se sitúa la torre, y constantemente espía los movimientos de Bolívar. De hecho, está narrado claramente en un episodio en el cual Bolívar, obstinado de ver las avanzadas de la torre espiándolo, manda al entonces teniente coronel José Laurencio Silva, gran prócer de nuestra independencia, a que acabe con eso, y es tremendamente eficiente en esa tarea. A los que no eliminó los capturó, y con eso se acabaron los movimientos de espionaje de la torre. Muy bien, lámina siguiente. Bolívar y Páez avanzan hacia Tinaco. Ahí reciben un enviado de la torre, el coronel Churruca, proponiéndole un nuevo armisticio, el cual Bolívar rechaza. Hay todo un tema ahí que plantea Páez, que Churruca lo que venía era a averiguar si él ya había llegado a unirse a Bolívar, y que el plan era que si Páez no había llegado, entonces la torre iba a atacar inmediatamente a Bolívar, considerándolo debilitado. Pero resulta ser que Bolívar lo invita a la mesa a comer, porque llega la hora de comer, y entonces cuando le pregunta por Páez, le dice, bueno, le presento al general Páez, para sorpresa de Churruca, y por supuesto rechaza totalmente la posibilidad de un nuevo armisticio. Siguiente lámina. Bueno, poco después, Bolívar mueve todas sus fuerzas a la sabana de Tinaquillo, y el 23 pasa revista a su ejército. Obviamente, aquí ya estamos en el movimiento preliminar de Carabobo. Para ese momento ya todo lo que iba a pasar en el oriente pasó. Hasta el mismo 23, ese día que Bolívar está en Tinaquillo, está Bermúdez peleando en Caracas. El mismo día 23 están los dos ejércitos ya casi enfrentados, uno en Montalbán y otro en Nirgua, en el occidente. Pero bueno, ya está la suerte echada. Bolívar ha logrado su objetivo, que es debilitar a la torre, y bueno, viene entonces la batalla como tal. Lámina siguiente. Tercera parte, el 24 de junio, Día de la Gloria de la Patria. Bueno, todos sabemos que el doctor Gonzalo Pulido Ramírez va a ser quien va a desarrollar el tema de la batalla como tal. Por lo tanto, tampoco entraremos en mayores detalles. Vamos a hacer una breve síntesis con los aspectos más relevantes para entrar en la etapa final, que es lo que pasó después de Carabobo y por qué decimos que Carabobo termina en Puerto Cabello. Muy bien. Ahí vemos en primer lugar un mapa, ¿verdad? Antes del amanecer del 24 de junio ya empieza el movimiento del ejército patriota hacia la sabana de Carabobo, donde está el ejército realista, y que será el escenario de la batalla, ¿no? Va organizado en 3 divisiones. La primera de ellas la dirige el general Páez, la segunda la encabeza el general Manuel Cedeño, y la tercera el coronel Ambrosio Plaza. Por cierto que con Plaza hay cierta confusión, porque en la mayoría de los textos aparece como el coronel Ambrosio Plaza, y en otros textos, incluso oficiales, aparece como el general Ambrosio Plaza. Yo considero que lógicamente para dirigir una división lo más probable es que haya sido general, pero lo cierto es que en la mayoría de los textos lo tratan todavía para la batalla de Carabobo como coronel Ambrosio Plaza. Muy bien. Y bueno, el jefe del Estado Mayor es el general Santiago Mariño, ¿no? El ejército patriota avanza por el camino de San Carlos a Valencia, y bueno, pronto se apodera de la altura denominada Buenavista, que es desde donde Bolívar va a dirigir la batalla, que es un sitio estratégico desde el cual se domina toda la sabana de Carabobo. Siguiente lámina. Este otro mapa está en el libro del hermano Nectario María sobre Carabobo, y explica muy bien cómo estaban posicionadas las fuerzas. La torre ha tomado muy bien el campo, el mismo Bolívar lo reconoce, y bueno, Bolívar observa que por la disposición que ha hecho la torre de sus fuerzas en el campo, está esperando un ataque de frente desde donde él está, que es el camino de San Carlos a Valencia, y entonces Bolívar desiste de la idea del ataque frontal. Siguiente lámina. Entonces resuelve atacarlo por uno de los flancos, el flanco derecho del enemigo, y envía la primera división por un sendero llamado, muy conocido, la Pica de la Mona. Esta maniobra la dirige el general Páez como jefe de la primera división. Lo hace con celeridad, con mucha firmeza. Hay fuego enemigo cerrado de artillería, ya que la torre se da cuenta del movimiento, los realistas reaccionan, y bueno, envían una fuerte descarga de artillería. Sin embargo, la primera división logra transitar por la Pica de la Mona. Siguiente lámina. La torre entonces envía al batallón Burgos a cerrarles el paso para que no puedan entrar en la sabana de Carabobo, ¿no? Logra desarticular momentáneamente a la división. Más batallones son enviados por la torre a reforzar el flanco.
entra el batallón Bravos de Apure, lleva buena parte de la carga y es desarticulado. Entonces entra en acción la Legión Británica, que es quien viene de segundo como cuerpo de infantería, en la segunda parte de la primera división, al mando del coronel Farriar. Por cierto, ahorita voy a hacer un comentario sobre Farriar, quien logra abrir ese camino a pesar del intenso ataque enemigo. Logra formar a sus hombres y también llega a abrir fuego, mandándolo a ponerse rodilla en tierra contra el enemigo. Es decir, la Legión Británica llevó buena parte de la carga del ejército español, pero sí logró formarse ordenadamente e incluso abrir fuego contra el enemigo, diezmando seriamente los batallones que la Torre había enviado contra él. La siguiente imagen es bastante curiosa. Adelante, la siguiente imagen. Esto lo encontré en un artículo de alguien que va a ser ponente en este ciclo, del doctor Luis Heraclio Medina, quien sostiene que farrear no era farrear, sino ferrear. Confieso que me vengo a enterar por él, cosa que le agradezco, siempre se aprende algo. Y dice además que farrear o ferrear no muere en la batalla, sino que cae gravemente herido y va a morir 3 semanas después en uno de los llamados hospitales de sangre que se constituyen en Valencia, ¿no? Los que sí caen muertos son los capitanes que suceden a farrear o ferrear, como él dice que se llama, ferrear, debe ser así. Los capitanes David y Scott, en la mayoría de la bibliografía sale Scott, el doctor Medina dice que se llama Scout, ¿ok? Y bueno, lo sucede en el mando y esos 2 capitanes sí mueren en la batalla, ¿no? Bueno, esta explicación del doctor Luis Heraclio Medina sobre el tema de ferrear en vez de farrear y que no muere en la batalla, sino 3 semanas después, producto de la herida en un hospital de sangre, para mí fue un interesante hallazgo y lo comparto con ustedes. De hecho, la imagen forma parte del archivo del doctor Luis Heraclio Medina, a quien le agradecemos mucho esta contribución. Muy bien, siguiente lámina. Mientras el general Páez ha logrado organizar el batallón Apure, el cual suma una compañía dirigida por el comandante Era y junto a la Legión Británica cargan todos a bayoneta contra el enemigo. Es decir, la primera división se reorganiza y cargan a bayoneta al enemigo. Siguiente página, siguiente lámina. Ok, la Torre entonces lanza el batallón Barbastro sobre la primera división patriota. Páez ya ha entrado en acción al frente de la caballería. La Torre envía la suya para tratar de envolverlo. Ocurre la muerte del negro primero, es allí en ese momento. La caballería patriota arremete con furia contra la realista. El coronel Plaza se desespera y se va junto a Páez y los patriotas rinden al batallón Barbastro. En esta acción muere el coronel Plaza. Plaza muere justamente en esa acción en la que Páez está rindiendo al coronel, al batallón Barbastro, porque Plaza se desespera por no haber entrado en acción y se va junto a la primera división para formar parte de la gran epopeya de Carabobo. Siguiente lámina. Bueno, queda en pie de lucha por los realistas el batallón Valencey. Páez carga contra ellos, pero resisten. Tras esta acción, Páez sufre un ataque de carácter neurológico. Podemos referirnos a ellos en las preguntas para no entrar en mayor detalle. Queda en medio de fuego enemigo y se salva mediante un hecho insólito. Esto lo vamos a referir como anécdota después. Páez sufre un grave ataque neurológico en plena batalla de Carabobo y se salva de una manera absolutamente inusual, a través de un hecho insólito. Y bueno, el general Cedeño, con solo 50 hombres, se precipita en persecución del batallón Valencey, que era el que queda en pie de lucha, y muere de un disparo en esa acción. Lámina siguiente. La batalla está decidida, la gloria es para los patriotas y bueno, apenas ha recobrado Páez el sentido cuando Bolívar llega al sitio donde se encuentra y en medio de una gran algarabía, como todos sabemos, le ofrece el grado de general en jefe, que en el parte lo reporta como que le ofrece el empleo de general en jefe en nombre del Congreso de la República. Siguiente lámina. Ahí vamos a ver justamente a Puerto Cabello. ¿Por qué? Bueno, porque las unidades del ejército español que logran sobrevivir en la batalla con la torre del frente huyen primero a Valencia, finalmente a Puerto Cabello, y bueno, se refugian en su fortaleza, que es eso que estamos viendo allí, que es nada más y nada menos que el castillo San Felipe de Puerto Cabello. No voy a referir el detalle de la anécdota de cómo fue que se salvó Páez en la batalla. Si quieren lo dejamos para la fase de las preguntas para poder seguir avanzando. Es un episodio bien interesante, bien curioso, pero prefiero entonces dejarlo para la parte de las preguntas y seguir avanzando.
Ok, cuarta parte, llegamos a la parte más sustanciosa del asunto y la que más le va a gustar a José Alfredo y a todos los porteños que están aquí en esta conferencia. Terminó la guerra de independencia en Carabobo. Bueno, evidentemente la batalla de Carabobo, como todos sabemos, cerró, o mejor dicho, es muy importante en esta etapa final de la guerra. Sin duda alguna, cambia el curso de la misma, le pone una suerte de corolario a todas las grandes batallas en Venezuela y en particular a lo que podía ser el enfrentamiento con los españoles. Cambia también, ayuda mucho a asentar la opinión pública en favor de la causa patriota, que no había sido muy popular en los primeros años de la independencia. Suma gran cantidad de gente que hasta ese momento había servido a los realistas hacia este bando, pero no es la única acción, la última acción, ni con ella en realidad se sella la independencia. La independencia se va a sellar posteriormente. De hecho, el mismo año 21 hay varios combates. Hay la incursión de Morales por Ocumare, también La Torre hace lo propio por Coro. Hay movimientos del coronel de caballería Mirabal, etcétera. El año 22 va a ser un año importante, es cuando Morales pone en marcha la llamada campaña Occidente, toma Maracaibo, es decir, va a haber todavía mucho movimiento y confrontación militar después de la batalla de Carabobo hasta que todo empieza a decidirse realmente en el año 23, que va a ser el verdadero último año de guerra de independencia en Venezuela. Ok, ahí tenemos a Morales. El 24 de agosto de 1822 se embarca Morales en Puerto Cabello rumbo a Maracaibo. Llega primero a Cojoro, marcha hacia Sinamaica y la toma. Y finalmente ocupa Maracaibo en septiembre de 1822. Lo convierte en otro bastión realista, aparte de Puerto Cabello, que es donde estaban todos después de Carabobo. Desde allí planea marchar hacia los Andes, luego invadir a la Nueva Granada por Cúcuta y fomentar una rebelión en Santa Marta. Siguiente lámina. Ok, ahí vemos al general Urdaneta, iniciada la ofensiva de Morales, ¿no? El general Urdaneta logra frenar el avance hacia la Nueva Granada, pero resulta ser que su ejército es muy precario, así que lo único que logra hacer el general Urdaneta es contener a Morales, pero Morales ha iniciado la marcha en ese plan que tiene de invadir a la Nueva Granada por Cúcuta y fomentar una sublevación desde Santa Marta. Muy bien, seguimos. Bolívar, a todas estas, como sabemos, para ese año no está, ni siquiera está en todo el territorio de Colombia, sino que se ha ido primero al Ecuador y luego hacia el Perú. Bolívar se encuentra en la campaña del sur, Santander está al frente de Colombia como vicepresidente y en carácter de tal envía a José Prudencio Padilla para entonces comandante del tercer departamento de Marina, ¿no? A que lo manda a tomar el control marítimo de las aguas en Venezuela de Occidente por todo este movimiento que está viendo allí de Morales, ¿verdad? En Venezuela. Y aquí entra una discusión, lo podemos dejar para el final también en las preguntas, pero la enuncio. Hay toda una discusión sobre el tema del grado de Padilla. En muchas bibliografías está tratado como general, en otras está tratado como almirante. Incluso encontré un trabajo de una oficial de la Armada venezolana que dice que era simplemente un contraalmirante designado por Bolívar, pero que ella ni siquiera le encontraba los méritos para tener ese grado. Pero lo cierto es que en la mayoría de la bibliografía que pudimos consultar y que habíamos visto anteriormente, se trata como general en algunos de ellos y como almirante en otras. Lo cierto, esto sí es indiscutible, es que para ese momento Padilla era el jefe o el comandante del tercer departamento de Marina de la República de Colombia. La siguiente. Muy bien, aquí vemos que Padilla sale de Cartagena el 15 de mayo de 1823 con una flota compuesta de 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras y algunas embarcaciones menores. Y bueno, dependiendo de la fuente nos vamos a encontrar diferentes versiones sobre la composición de la flota, número de embarcaciones, etc., ¿no? Siguiente lámina. Los realistas responden a la solicitud de Morales, quien ha pedido refuerzo, ¿verdad? Y envían a el almirante Ángel Laborde y Navarro. Con respecto al grado del mismo, también hay discusión. En algunos lados sale como capitán de navío, no como almirante. En dado caso, venía al frente de la flota realista. Y bueno, él ya había servido en Puerto Cabello en el año 22, había llevado auxilio a La Torre,
antes de que este último fuese designado capitán general de Puerto Rico. La orden trae una flota similar a la Patriota en cuanto a bergantines y goletas, pero superior en número de embarcaciones. Sobre esto hay discusión, pero hay una fuente muy confiable como la de Parra Pérez, que dice el número de embarcaciones, y efectivamente la de los realistas era un poco superior. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. Mientras tanto, Padilla llega a Los Taques el 4 de abril, luego cruza la llamada Barra de Maracaibo el 8 de mayo. Según la autobiografía de Páez, fue Sublet quien le encargó esa misión de ir hacia el lago y quien le da esa orden, perdiendo una de sus embarcaciones, cruzando la barra, que bajo intenso cañoneo desde el cuartel San Carlos, recibe 15 impactos de cañón. Y bueno, luego la flota patriota fondea Punta Palma y hace huir a la flota realista que estaba allí en ese sitio, ¿no? Siguiente lámina. Aquí vamos a ver a Padilla y a Manríquez del lado izquierdo y del otro lado vamos a ver a los generales Mariano Montilla y Francisco Esteban Gómez. ¿Por qué? Bueno, porque tras algunos encuentros parciales con los españoles, Padilla se apostó en Moporo y se reabastece. El 30 de mayo se reúne en la Ceibita con el coronel Manuel Manrique, que es el que vemos ahí al lado de Padilla, de las Grandes Patillas, con quien coordina las acciones en tierra en las que participarán luego justamente los generales que están a la derecha, Mariano Montilla y Francisco Esteban Gómez. Pero con quien coordina Padilla todas las acciones de tierra es con el coronel Manuel Manrique en la Ceibita, en una reunión que empieza a desarrollarse desde el 30 de mayo. Siguiente. Posteriormente, Padilla llega a los puertos de Altagracia, teniendo ya el control interno del lago y el ejército en tierra desplegado por toda la zona. Es decir, la coordinación con Manrique consistió en coordinar cómo se distribuirían las fuerzas terrestres, porque en tierra también hubo combate. La batalla de Maracaibo no ocurrió nada más en el lago, obviamente la naval sí, pero hubo combates también en tierra. Seguimos. Muy bien, por su parte, la orden ya había llegado a aguas venezolanas en Occidente, se replegó por unos días a Curazao y el 16 de julio Padilla se entera que está nuevamente en la zona del lago. El día 17 la orden intima a Padilla en términos bastante arrogantes, le dice que tiene sobrados recursos para derrotarlo y tal, y que le da la oportunidad de que se rinda para evitar más profusión de sangre, tal. Y bueno, lo cierto es que el día 17 la orden lo intima en esos términos arrogantes y bueno, Padilla le responde retándolo. En concreto le dicen, no hace falta que venga a buscarme, yo voy por usted. Eso es lo que podríamos decir que dice en resumen, ¿no? Entonces, el 24 de julio de 1823, las dos escuadras están frente a frente en el lago. Padilla remete con viento a favor contra la flota española y la rodea por ambos flancos, ¿no? Siguiente imagen. Aquí vamos a ver un poco mejor cómo aquí esto empieza a graficar un poco el movimiento de los patriotas rodeando a la flota realista. Y bueno, la Borde es derrotado. De hecho, Padilla destruye la mayoría de las embarcaciones de la Borde. Las que no destruye las ocupa, las toma. Y solamente 2 embarcaciones, según algunas fuentes, y una sola indica que 3 de las embarcaciones realistas se salvaron. La Borde entonces se refugia en el Castillo San Carlos. De allí se va a Puerto Cabello y finalmente regresa a Cuba, que es de donde había venido. Siguiente lámina. Finalmente, Morales, que había batallado toda la guerra de la independencia de nuestra contra, último capitán general en Venezuela, capitula ante Manrique el 3 de agosto, con lo cual culmina su serio intento por retomar el territorio venezolano desde el occidente. Bueno, con este hecho entonces llegamos al final. Puerto Cabello pasa a ser el último bastión realista firme que queda en nuestro país y nuevamente pues van a ser los jefes patriotas que quedan en Venezuela, Páez, Bermúdez, Mariño, quienes van a ser los principales protagonistas de esta acción definitiva. Puerto Cabello, última sección, el verdadero fin de la independencia. Lámina siguiente. Uy, aquí vemos a Mariño y voy a explicar ahorita por qué, ¿no? Los jefes, como ya hemos dicho, los realistas, el último bastión después de la pérdida en Maracaibo y de la capitulación de Morales, es Puerto Cabello. Es el único bastión firme que queda para los realistas en Venezuela, más allá de las guerrillas dispersas que estaban por allí en los llanos, etcétera, ¿no? Ahora bien, en 1823, los jefes realistas y fundamentalmente Bermúdez, Mariño y Páez planifican
un nuevo sitio a Puerto Cabello para acabar con esto de una vez, ¿no? Entonces, bueno, es el general Mariño el primero que avanza con parte del ejército hasta el Palito, sitio en el cual establece el primer campamento y la primera línea del sitio por tierra, ¿no? Encontré citado en una fuente a un coronel de apellido Figueredo, que se supone habrían enviado para allá con carácter muy especial, porque el hombre conocía de manera muy directa el castillo, porque había estado preso dentro de él como patriota, preso de los realistas en la Primera República, pero en la mayor parte de la bibliografía no lo menciona. Sin embargo, lo traigo a colación porque hay una fuente que le da mucha importancia. Siguiente lámina. A la par que Mariño está haciendo esta avanzada, ¿no? Páez le escribe secretamente desde La Guaira al jefe realista de Puerto Cabello, que es el brigadier Sebastián de la Calzada. Por cierto, con quien Páez había combatido bastante en los llanos venezolanos, ¿no? O sea, uno contra el otro, ¿no? Para que se rinda en condiciones honrosas. Páez le ofrece condiciones muy favorables, incluso le ofrece hasta dinero para los costos que pueda ocasionar su salida y la de sus hombres de Venezuela, pero bueno, la Calzada rechaza la oferta y dice estar dispuesto a defenderse hasta el último extremo. Y bueno, Páez entonces decide ponerse al frente de las operaciones, se embarca el 7 de septiembre para Ocumare, se reúne con el Estado Mayor en Maracay poco después, el 20 está con Mariño en Valencia, según lo que nos cuenta Parra Pérez en su libro de la Guerra de la Independencia, y el 22 marcha hacia la línea sitiadora, empezando el sitio, el asedio, el día 23. Estamos hablando del 23 de septiembre del año de 1823. Siguiente lámina. Ya para la primera quincena de octubre, las fuerzas patriotas, ¿verdad? Han tomado varias baterías realistas, han alcanzado posiciones importantes, toman el control de la cabecera del río, lo cual es importantísimo porque era la fuente de agua dulce que nutría el castillo y a las fuerzas realistas, y reconquistan el Mirador del Solano, que es el que estamos viendo ahí en pantalla. Hay que decir que este mirador ya había sido conquistado en el sitio del año 22, y el comandante que estaba sumando capituló frente a Páez y fue luego fusilado en Puerto Rico, por cierto. Pero una de las conquistas de la primera quincena de octubre es justamente volver a tomar control de este mirador del Solano, que es un punto estratégico del cual se domina no solamente el mar, sino también el castillo de San Felipe, y se podían espiar los movimientos. Siguiente lámina. El sitio Puerto Cabello también incluye un bloqueo naval, como lo vemos ahí en esa pintura. Y ese bloqueo naval lo va a desarrollar nada más y nada menos que el propio almirante Padilla o general Padilla, proveniente de Maracaibo, ¿no? Entonces había el sitio y el bloqueo naval que lo complementa. Transcurren los días, la Guardia Patriota se da cuenta, esto es importantísimo, esto es un hecho que narra Páez en su autobiografía y que es determinante, ¿ok? La Guardia Patriota se da cuenta que a diario se veían en la mañana huellas humanas en la playa que camino hacia Barburata, ¿no? En la playa se veían huellas en dirección hacia Barburata, las huellas humanas, ¿no? Páez ordena redoblar la guardia nocturna y capturan una de esas noches al esclavo de un realista que está dentro del castillo, que se hace llamar Julián, el esclavo. Y bueno, tras recibir buen trato y ciertas garantías de Páez, revela que él todas las noches sale del castillo por el manglar a espiar sus movimientos y regresa al mismo antes del amanecer, y que no lo han descubierto hasta ese momento porque justamente lo hace por el manglar, ¿no? Páez entonces le ordena a sus hombres confirmar esa información y sus hombres van con el esclavo y regresan a ratificarle que el manglar es vadeable. Ese término se utiliza para decir que es posible transitarlo, ¿verdad?, a pie sin perder contacto con el suelo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la ruta que usaba Julián, y eso es importantísimo porque no se perdía, no se dejaba de tocar fondo por la ruta que Julián ya había practicado una y otra vez y que le enseña a los hombres de Páez. Páez comienza entonces, planea un ataque sorpresa al castillo junto con los demás jefes patriotas, en el cual debían ser tomadas las baterías que aún están bajo control de realistas. El coronel Farfán y también el mayor Cala tienen buena parte de las responsabilidades en estas operaciones. El coronel Farfán debía apoderarse de los baluartes del príncipe y la princesa. El mayor Cala coordina la toma de las baterías, tiene un papel importante. Estos baluartes del príncipe y la princesa custodiaban el sur,
y él iría con parte del ejército por el Manglar. Diseñado el plan, pues durante todo el día 7 de noviembre se despliega un cañoneo intenso contra el castillo para fatigar a los realistas. Y bueno, la acción decisiva comienza el 7 a las 10 de la mañana. Todos los oficiales comienzan a ejecutar su parte. Ya, por cierto, Bermúdez se había unido al ejército que estaba en la toma desde el 7 de octubre. Mariño no está en el momento del asalto, pero ha formado buena parte del tiempo de toda la organización y disposición del sitio. Mariño enferma en Valencia y no está para el 7 de noviembre. Y bueno, ese día 7 de noviembre, como digo, se desarrolla un cañoneo intenso para fatigar al enemigo, pero las acciones decisivas empiezan a las 10 de la noche con una acción coordinada que involucra a todos los capitanes, mayores, comandantes, etcétera, y Páez es el gran coordinador de todas las acciones, ¿no? Él, en lo particular, se introduce el manglar con parte de sus hombres, totalmente desnudos, con las armas arriba. Según él, están 4 horas en el agua, con el agua al pecho, y bueno, alcanzan la posición esperada y la señal era iniciar el ataque cuando sonara la primera detonación. Y bueno, eso va a ocurrir un poco antes de el amanecer. Siguiente lámina. Logran entonces posicionarse en posiciones estratégicas, valga la redundancia, y al amanecer suena la primera detonación un poco antes de las 5 de la mañana. Empieza los fuegos cruzados. Todos los capitanes, mayores, comandantes, coroneles que se le ha encargado una misión la logran, y Páez amanece en una posición estratégica fuera del castillo. Nunca llegó a entrar, pero en un sitio donde prácticamente los españoles son tomados por sorpresa, de lo que llaman pueblo afuera, entran a pueblo adentro, que no lo habían logrado tomar. Y bueno, con esto prácticamente tienen rodeado el castillo y están en una situación ventajosa que pone a los realistas prácticamente en derrota, por decirlo de esa manera, ¿no? Calzada, que es el jefe militar de la plaza y que está fuera del castillo, entiende perfectamente que Páez ha tomado la ventaja, se refugia en una iglesia y pide a 2 sacerdotes llamarlo. Páez se presenta en esa iglesia y Calzada le entrega su espada en señal de que él se rinde. Páez le ofrece el que, sin embargo, a pesar de que Calzada se rinde, el comandante militar del castillo que está dentro de él, el coronel Manuel Carrera y Colina, no se rinde. Entonces, Páez le permite a Calzada que entre a la fortaleza para persuadirlo con su autoridad. Calzada entra, lo logra, y bueno, finalmente el 10 de noviembre se firma una generosa capitulación. Páez prácticamente concede todos los puntos que se le son sometidos a su consideración. Y bueno, con esto se pone fin a este episodio, a la cruenta lucha por nuestra emancipación. El 17 de ese mes de noviembre entran triunfantes a Valencia los generales Páez, Mariño y Bermúdez, y que son los artífices de todo el sitio de la rendición de Puerto Cabello. Y a principios de diciembre de ese año 1823 entran también triunfantes en la ciudad de Caracas. En referencia a este hecho, vamos a citar al historiador Rafael María Baral, o Baral y Díaz, como también se le conoce en la bibliografía, que tras describir los sucesos en su obra culmina la relación diciendo lo siguiente, y cito, como está en pantalla: así sucumbió Puerto Cabello, último recinto que abrigaba todavía las armas españolas en el vasto territorio comprendido entre el río Guayaquil y el magnífico delta del Orinoco. Aquí concluye la guerra de la independencia. Bueno, muy bien. En la última lámina, reflexiones finales y conclusión. Esta ha sido la historia que nos habíamos propuesto contar y compartirla con todos ustedes. Como hemos visto, efectivamente, Carabobo empezó en Trujillo y terminó o culminó en Puerto Cabello. Visto Carabobo como un proceso, como una fase final de la independencia, y no visto solo como una batalla muy gloriosa, muy decisiva, muy importante, al punto tal que su bicentenario es lo que nos ha traído a todos aquí. Pero Carabobo no empezó el 24 de junio en la mañana y terminó en horas de la tarde, sino que se venía gestando desde la firma de aquel armisticio en noviembre de 1820 en Trujillo. Siguió creciendo con el plan maestro del general Sucre, tuvo un empuje fundamental con los acontecimientos de Maracaibo de enero de 1821,
y finalmente comienza su campaña en abril de 1821, de ese mismo año. Ocurre la batalla en junio, siguen ocurriendo actos bélicos a lo largo del año 21 y del año 22, y finalmente es en el año 23 cuando, tras las acciones del lago Maracaibo y el sitio de Puerto Cabello, se alcanza realmente el fin de la independencia. Carabobo entonces comienza en Trujillo y termina en Puerto Cabello. Muchísimas gracias. Aquí el señor Giancarlo Mori pregunta que quisiera conocer la anécdota Páez que no se desarrolló en la exposición. Bueno, la anécdota es la siguiente. El general Páez tenía una enfermedad patológica de carácter crónico. La mayoría de los entendidos en la materia la toman como que sufría de epilepsia. Él las llamaba simplemente ataques que lo privaban de la razón, del sentido, ¿no? En Carabobo, en medio del combate, tras rendir al batallón Barbastro, Páez sufre uno de estos ataques que lo privaban del sentido. Y esto le ocurre estando en medio del fuego enemigo, en pleno combate, ¿verdad? Y bueno, justamente después de la muerte de Plaza. Y bueno, curiosamente, un hecho, como él dice, providencial para él, pero muy raro, quien toma las riendas de su caballo, lo sostiene montado en él antes de que se caiga, hace que en las ancas del caballo se monte un teniente venezolano patriota llamado Alejandro Salazar, alias Guadalupe. Es un comandante realista llamado Antonio Martínez, que fue la imagen que vimos de ese hombre allí de bigotes, con vestido de llanero, con una lanza y con un caballo, y ambos, Guadalupe montado a las ancas y Antonio Martínez llevando la rienda del caballo, lo ponen tras las líneas patriotas y Páez salva milagrosamente su vida. Este comandante Martínez pasó esa noche con ellos en el campamento, con los patriotas. Páez obviamente estaba tremendamente agradecido. Dice en su autobiografía, cuando le escribe, ya retirado y viejo, que todavía a esas alturas no entiende por qué lo hizo, pero bueno, lo cierto es que Antonio Martínez no amaneció en el campamento patriota, se fue con los realistas a Puerto Cabello y lo vamos a ver interviniendo tanto en la incursión de caballería del coronel realista Mirabal en el propio año de 1821, como en una incursión que hace Morales también en las cercanías de Valencia en el propio año de 1822. Es decir, siguió combatiendo del lado realista, pero en la batalla de Carabobo tuvo el acto noble de salvarle la vida al general José Antonio Páez. Mi opinión muy personal, y con esto culmino, es que a pesar de que Antonio Martínez era muy leal a sus convicciones y peleó hasta el propio año 23 para los realistas, en el fondo admiraba a Páez, y al fin y al cabo, como venezolano, ya que era llanero como él, pues seguramente en un acto de respeto supremo consideró que hubiera sido tal vez un desperdicio ponerle fin él a la vida de aquel hombre que seguramente admiraba y que era un gran jefe militar como le era el general José Antonio Páez. Cipriano, te preguntan cuáles considera fueron las tres principales razones por las cuales los realistas perdieron la batalla de Carabobo. Muy bien. Mira, la primera, porque efectivamente se cumplió lo que Sucre visualizó cuando trazó las líneas gruesas del plan, cuando dijo hay que hacer un movimiento hacia el centro, pero hay que crear dos movimientos por los flancos, uno de oriente hacia Caracas y otro de occidente pasando por Barquisimeto. La Torre llegó a tener concentrado en Carabobo a un ejército bastante considerable, superior al que podía haber traído Bolívar por el centro. De hecho, los últimos cientos de hombres los despachó apenas 2 días antes de la batalla, justamente para cubrir el flanco occidental, porque parecía que iba a haber una pelea entre Bejuma y Nirgua, ¿no? Y había habido una batalla importante el 23 de junio en Caracas, con lo cual Bermúdez había cumplido su objetivo. Es decir, la primera razón por la que los realistas pierden, sin duda alguna, es porque la Torre tuvo que dispersar su fuerza, ¿no? Independientemente de las razones que después la Torre escribe él mismo a su gobierno de por qué perdió, para justificarse. Pero yo lo estoy viendo desde un punto de vista totalmente aséptico, no lo estoy viendo desde un punto de vista de la Torre, ni lo estoy viendo desde un punto de vista de Bolívar. ¿Okay? Sin duda alguna, el plan de Sucre funcionó. O sea, él hizo que la fuerza que estaba en el centro
se dispersaran, porque la torre tuvo que atender lo que estaba ocurriendo en Caracas con Bermúdez y tuvo que atender los movimientos que estaba haciendo Urdaneta y Cruz Carrillo por occidente. Primero, ¿no? Segundo, porque evidentemente no se esperaba el movimiento que hubo ya plantado Bolívar en el campo en Buenavista. Es decir, la torre efectivamente esperaba un ataque frontal que viniese o desde el camino a Irgua o desde el camino de San Carlos Valencia. Bolívar venía por el camino San Carlos Valencia, pero cuando Bolívar se da cuenta cómo está dispuestas las tropas de la torre y que está esperando justamente un ataque de frente, es cuando, valiéndose de un práctico que había traído de Tinaquillo, ordena que la primera división ingrese al campo por la Pica de la Mona, que era el flanco derecho del enemigo, donde la torre tenía apostado gente que, pero de las 3 entradas posibles, era la que sin duda alguna menos posibilidades le dio. Y como Páez hizo una maniobra rápida, decidida, pues obviamente la entrada por ese flanco fue no sorpresiva, porque la torre la pudo detectar a tiempo, pero fue lo suficientemente audaz como para cambiar la estrategia que él hubiera podido tener como la más probable en un principio, ¿no? Y lo tercero, porque esto no hay que dejarlo de lado, por el desempeño que tuvo la primera división del ejército venezolano. Un desempeño impecable, un desempeño valiente, decidido, aguerrido. Es decir, la carga que soportó el batallón Bravo de Apure, que era quien encabezaba esa primera división entrando al campo desde la Pica de la Mona, que fue prácticamente desarticulado y diezmado. Lo que hizo la Legión Británica en esa batalla, que llevó buena parte de la carga realista, y cómo Ferrear logró, o Ferrear, con permiso del doctor Heraclio Medina, Ferrear logró pasar hacia abrirse paso, formar a sus hombres en cuadro, mandarlos a poner rodilla en tierra y abrir fuego. Realmente es una cosa realmente de reivindicar. Es decir, el papel de la Legión Británica en la batalla es destacadísimo, ¿no? Y finalmente, porque no se puede dejar atrás, la arremetida de la caballería de Páez después de estos dos cuerpos de infantería es decisiva. Es un ataque brutal, violento, que sin duda alguna concurre a diezmar la fuerza, dejando solamente en pie al batallón Valencey, quien entra en huida, y ahí es donde perece lamentablemente Cedeño, cuando se desespera todo por no haber entrado en acción y queriendo pues tomar parte de la gloria que también le correspondía, se va solamente con 50 hombres a rendirlo y recibe un disparo en ese ataque y muere. Esas serían las 3 cosas que yo diría que son decisivas para la batalla. Okay. Hay otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas que hace Pascual, creo que Hernández. Dice, ¿qué interés, Cipriano, tenían los británicos mandando tropas para acabar con los españoles? Sí, qué interesante. Fíjate, Pascual, saludo. El apoyo de Inglaterra era algo que se venía fraguando desde mucho tiempo atrás. No olvidemos que si a algo le dedicó tiempo nuestro precursor Francisco de Miranda, fue a buscar el gobierno del apoyo inglés, el apoyo del gobierno inglés. ¿Okay? De hecho, no fueron pocas las reuniones entre Miranda y el ministro William Pitt en Inglaterra, donde lo llenó de mapas, de ideas, de propuestas, etcétera, de planes. Le ofreció incluso tener un papel preponderante en el comercio de Inglaterra con las nuevas naciones independientes. Miranda incluso lo visualizaba como una sola nación que fuese desde la Patagonia hasta el sur del Mississippi, con 2 incas, uno fijo y otro itinerante, etcétera. Le propuso a los ingleses ser ellos quienes hicieran el canal de Panamá, cosa que vendrían a ser los norteamericanos un siglo después, bajo condiciones muy distintas, como todos sabemos, y visualizó una cantidad de cosas que lamentablemente no fueron posibles. Inglaterra, por supuesto, veía con simpatía esa idea, pero nunca se atrevió a dar el plazo en la época de Miranda, entre otras cosas porque era un problema de intereses. Entonces, por ejemplo, cuando ambos estaban, España e Inglaterra, enfrentando al mismo enemigo, que era Napoleón, obviamente no tenía Inglaterra ningún interés en pelearse con España, porque imperaba aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin embargo, el tema de la Legión Británica siguió planteado, ¿ok? Hasta que finalmente la Legión Británica llegó a Venezuela
en el año de 1817, otra parte en el 18, se integran bajo el mando del coronel Rook, como todos sabemos, que después llega a ser general. Y bueno, en realidad vienen no solamente por la solicitud de Bolívar, vamos a hablar claro, vienen pagados. Ellos son un ejército que viene pagado. Es decir, viene porque obviamente quieren participar de nuestra guerra, vienen a formar parte porque eran gente de aventura, eran gente que estaban formadas para eso, eran hombres de armas, pero bueno, vienen a seguir prestando un servicio en una nación que está en guerra, provenientes de una nación que ha dejado de estarla. Entonces, aquí prestan un gran servicio y la verdad es que creo que la Legión Británica se merece mayor gloria de la que normalmente le hemos dado, a pesar de que reconocemos su aporte. Carlos, está pidiendo la palabra Luis Heraclio Medina. Sí. A ver, doctor Medina, qué bueno saludarlo. Aprendí mucho leyendo su artículo sobre la muerte de Ferrear y los hospitales de sangre. Buenas tardes, saludos, profesor, gracias por la mención. Bien, bueno, efectivamente existen los documentos que señalan que Ferrear murió casi un mes después de las heridas y su apellido, tanto de Tomás como de su hermano Juan, que fue quien a la postre comandó el regimiento de cazadores británicos, son de apellido Ferrear. Esta es la acotación. Y esa información está en algunas actas, incluso actas de defunción, y sobre todo en un estudio muy profundo de un profesor irlandés llamado Eric Lambert, que escribió un libro en inglés sobre la historia de los británicos en la independencia de Venezuela, que también está editado por el Ministerio de la Defensa aquí en Venezuela hace varios años. Un libro muy grueso, muy bien llevado, también es muy difícil de conseguir. Esa era la aclaratoria que quería decir, y le tengo una pregunta al profesor. ¿Usted tiene una idea o una noción de cuántos criollos participaron en el ejército de la Torre? Sabemos, por ejemplo, que la caballería de Morales era casi toda de criollos, llaneros y un destacamento de unos 200 coreanos. En los otros batallones, ¿qué porcentaje más o menos cree usted que había? Sí. Gracias, profesor Medina. Gracias por, bueno, efectivamente lo que usted citó sobre el coronel Ferrear, lo había dicho yo en mi exposición. Mostré una foto que entiendo es de su archivo, según lo que está en el artículo al cual tuve acceso. Y bueno, le doy todo un crédito con respecto a esta versión que yo no conocía. Siempre hubiera dicho que era como el coronel Farrear, como está en casi toda la literatura, pero me aclaró mucho su artículo y efectivamente vi que muere exactamente el 17 de julio, es decir, 3 semanas después de la batalla de Carabobo, en uno de estos hospitales de sangre en Valencia. Doctor Medina, no tengo un número exacto con respecto al tema de la caballería o del ejército que está integrado por criollos, pero sí puedo decir algo con absoluta propiedad. Estoy absolutamente claro que una cosa era ser criollo y otra cosa era ser realista, en el sentido de que una cosa no llevaba a la otra o era contradictorio con la otra. Fueron muchísimos los criollos que sirvieron a la orden realista durante la Guerra de la Independencia, bien haya sido el principio, que es cuando más criollos estuvieron del lado de realista, bien haya sido en la mitad de la guerra o bien haya sido incluso al final de la guerra. Y ahorita mismo acabo de poner un gran ejemplo. El comandante Antonio Martínez, que salvó a Páez en la batalla de Carabobo, estuvo activo hasta el año 23 en el ejército realista, era venezolano. Algunos dicen que era de Tinaco, otros dicen que era de Calabozo. Lo cierto es que era un llanero venezolano. Y como él, muchísimos. Incluso había dentro de las caballerías había los grupos de criollos. Tenían su propia denominación y su propia organización, que eran miembros de la caballería realista. Entonces, yo tengo muy claro que la causa de la independencia no era popular, no lo fue en la Primera y la Segunda República, sobre todo. Eso también explica buena parte de la causa de la caída de la Primera y de la Segunda, ¿verdad? Y que es ya después del año 16 y 17, cuando el grueso del ejército patriota empieza a nutrirse realmente de criollos venezolanos, y en esto Páez sin duda alguna va a tener
va a dar un aporte fundamental cuando obviamente las fuerzas que él dirigía estaban compuestas básicamente de llaneros venezolanos que se fueron sumando poco a poco a la causa de la independencia hasta llegar al momento en que llegamos en Carabobo, donde obviamente nuestro ejército era básicamente de criollos, no solamente venezolanos, sino también neogranadinos e incluso de algunas otras latitudes, y sin duda alguna todavía para el año 21, ¿verdad? Bueno, acabo de poner el ejemplo del comandante Eras. Era originario de Cuba y había gente de muchos lados, ¿no? Pero sin duda alguna, una buena parte del ejército realista para 1821 debe haber sido todavía componente criollo. Tal vez un cuarto, un tercio, cerca de la mitad probablemente. No tengo el número, doctor Medina, pero sí estoy claro que todavía a esas alturas había muchos criollos sirviendo a la causa realista en Venezuela. Gracias. Y me gustaría agregar un comentario. Recuerdo que hace ya muchos años estaba yo en el Public Record Office, que es el equivalente del Archivo General de la Nación en Reino Unido, precisamente buscando información sobre Fernando Peñalver, nuestro prócer civil, por una petición que me había hecho alguien para que buscáramos allí, porque de hecho en la Embajada de Venezuela en Londres hay una placa afuera donde habla de Peñalver como el primer embajador de Venezuela en Londres. Y un documento al que tuve acceso muy interesante es cuando llegó precisamente Fernando Peñalver con Vergara a Londres para pedir la ayuda del gobierno británico en nombre de Bolívar. Y lo interesante que resultó cuando el propio Foreign Office le responde que ellos no pueden inmiscuirse en eso por sus vínculos con España, pero que están dispuestos a firmar algún eventual tratado de comercio. Y verdaderamente eso es lo que siempre le ha interesado a los ingleses. Es decir, ¿qué negocios pueden hacer en ese nuevo mundo? Y más curioso todavía es una comunicación con la que me topé en un legajo en ese archivo, donde el Foreign Office le dice a Fernando Peñalver que ellos no se pueden reunir oficialmente con él porque el representante de Colombia es Vergara y que por consiguiente toda comunicación diplomática debe hacerse a través de José María Vergara, si mal no recuerdo, Jesús María Vergara, y no a través de Fernando Peñalver. Así que eso lo agrego acá porque es una cantidad de documentos que en ese momento revisé, me parecieron muy curiosos porque además el legajo no se había tocado en décadas, así que probablemente no está ni siquiera indexado. Ahora, Cipriano, la pregunta concreta, cuando hablamos de la toma de Puerto Cabello, por supuesto, el principal relato con el que contamos es con la autobiografía del general Páez. Y bueno, todos tenemos ciertas dudas respecto de la autobiografía de Páez, ¿no? Cuesta entender cómo un hombre de esa cultura pudo escribirlo y todos sabemos que eso se escribe y de una u otra manera se manda a escribir. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y que pongo en duda seriamente es el relato del negro Julián Istueta. Porque es una historia muy bonita, ¿no? Eso de balear el manglar, etcétera, etcétera. Hay una nota de prensa que aparece en El Colombiano, periódico que se editaba en Caracas, un mes antes de la toma de Puerto Cabello, es decir, estamos hablando del 8 de octubre de 1823, en donde unas mujeres que llegaban y unos hombres que llegaban de la Plaza Fuerte de Puerto Cabello a La Guaira daban cuenta, entre otras cosas, de que la situación era crítica en ese momento, que daban provisiones para 18 días, y dice la nota de prensa que el comerciante Istueta, es decir, el amo de Julián Istueta, estaba conspirando para la entrega de la plaza. Y eso es ratificado por otra cantidad de documentos. Así que esa historia de que Istueta, el negro Julián, fue el que le mostró el camino, yo a veces la pongo en duda. Te pregunto a ti, ¿tienes tú la misma percepción o de una u otra forma? Porque es que no, esto es un proceso que se venía gestando. Es decir, la toma, por supuesto, el objetivo de todo sitio es cansar al enemigo. Es de una u otra manera
cerrarle el paso, cortarle las provisiones, y eso estaba funcionando muy bien. Así que tarde o temprano, si no tomaba la plaza Páez, al final se iba de una u otra manera la plaza a dar por rendida. Te pregunto a ti, ¿qué opinión te merece a ti la versión de Páez por una parte? Y para finalizar, quiero hacer una acotación. Lamentablemente, a veces hay mucha confusión respecto de en qué consistió la toma de Puerto Cabello. La toma de Puerto Cabello no es la toma del castillo. La toma de Puerto Cabello es la toma de la plaza fuerte de Puerto Cabello, que era una ciudad amurallada, excepto en el flanco oriental. El manglar que vadea, o que dice la historia, vadea Julián Estueta, es el manglar que existía en el flanco oriental y la plaza fuerte de Puerto Cabello. Lamentablemente, existe la mala percepción, y a eso contribuyó Aníbal Lisandro Alvarado cuando hizo el escudo de Puerto Cabello, donde pone un lancero a ir a tomar el castillo San Felipe, y luego fue también reproducido en el escudo del Estado. Pero lo que se conoce como la toma de Puerto Cabello y lo que Páez y sus hombres toman son la plaza fuerte de Puerto Cabello, que es lo que se conocía como Puente Dentro, y desde luego finalmente se terminan los realistas de una u otra manera colocando en el castillo, que estaba bajo el poder de él, y ahí es donde precisamente Calzada tiene que mediar para de una u otra forma poder lograr la rendición del castillo. Entonces, pero volvamos a la pregunta concreta, Cipriano. ¿Te merece credibilidad el relato de Páez o también tienes dudas al respecto? Ok, primero que nada empiezo diciendo lo siguiente, ¿no? Obviamente toda autobiografía tiene un fin, y normalmente el fin es que los que se autobiografían puedan echar su versión de las cosas sin freno ni cortapisas, ¿no? Entonces, obviamente, uno leyéndose la autobiografía de Páez y teniendo otras fuentes sobre los mismos hechos, uno se da cuenta que claramente Páez allí todo el tiempo trata de ponerse en primera persona en situaciones en las cuales a lo mejor solamente era uno más, o formaba parte de un grupo que tomaba decisiones o las ejecutaba, también para justificar muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su larga vida militar y política, ¿no? Es uno de los políticos que más tiempo ha estado en ejercicio en la historia del país. Hay que ver lo que es medio siglo de actividad permanente, ¿no? En un país, tanto militar como políticamente. Y evidentemente la autobiografía tiene, entre otras cosas, ese fin, ¿no? Que Páez se explique, que dé su versión de los hechos, que se maximice, se magnifique y también se justifique con respecto a muchas cosas. Eso no lo niego. Con respecto a la cultura para escribirlo o no, bueno, yo creo que a las alturas de su vida en que la escribió tenía mucha cultura. Vamos a estar claro que Páez es un ejemplo no solamente de heroísmo, sino de una gran superación personal, ¿no? Es un hombre que llega a dominar instrumentos musicales, a cantar ópera, etcétera. Es decir, Páez no era aquel joven de 1809, 1808, que era peón en la finca de don Manuel Pulido, ni nada por el estilo. Páez era un hombre que iba en permanente superación. Así, con respecto a la escritura, no tengo la menor duda de que puede haber sido de su propio puño y letra, e incluso con su estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que ponen como en la serie esta que ha sido famosa, donde Bolívar descubre que Páez sabe leer y escribir, cuando le viene a entregar el texto con el que lo ratifica jefe del departamento de Venezuela en 1827. Bueno, eso no existe. Páez sabía leer y escribir desde que tenía 8 años, desde que fue a la escuela en Guama. O sea, por Dios. O sea, vamos a estar claros, ¿no? Y su familia era de origen humilde, pero no a ese nivel de que era nacido peón, sino que su papá era un funcionario del estanco de tabaco en Guanare, don Juan Victorio Páez. Su mamá era una viuda. Él recibió instrucción como se estilaba en la época, en un grupo de niños, bajo la custodia de una maestra que era Gregoria Díaz, etcétera, ¿no? De tal manera que no era como la gente a veces se imagina, que era simplemente casi que un indigente convertido en jefe militar, ¿no? No olvidemos cómo ocurre el suceso de Mayurupí. Es Páez defendiendo unos negocios de la familia que viene con una fuerte suma de dinero, y de Chón tira las monedas en un mostrador, y ahí viene un episodio que provoca que
que cometa asesinato y empieza a huir hasta que entonces la suerte lo echa hacia Barinas y termina empleándose de peón en la hacienda de don Manuel Pulido. Pero tan hábil era que el mismo don Manuel Pulido lo asocia inmediatamente inmediatamente no, pero al tiempo lo asocia a sus negocios de ganado, etc. Ahora, respondiendo a tu pregunta, José Alfredo, yo pienso lo siguiente. Probablemente no, claramente en la biografía, en la autobiografía, con respecto al episodio de Puerto Cabello, Páez incurre en un protagonismo yoísta muy marcado. Yo dije, yo decidí, yo planeé, yo planifiqué, yo ejecuté, yo dispuse, yo le dije a aquel, le dije a aquel. Y cuando tú te empiezas a leer otras fuentes, concretamente cito, por ejemplo, a Parra Pérez, queda clarísimo que todo fue planificado debidamente por los grandes jefes patriotas que estaban en Venezuela, por el general Mariño, por el general Bermúdez, por Páez y por supuesto todo concertado con Sublet, que era el jefe de la guerra en Venezuela, porque estos eran jefes militares de departamento y todos estaban al mismo nivel, generales en jefe todos, pero Sublet tenía una encargaduría política y de conducción superior a la de todos ellos, que tenían que coordinar, ¿no? Entonces, con respecto al episodio concreto del negro Julián, yo pienso lo siguiente: es probable que sí lo hayan capturado, es probable que les haya dicho lo que les dijo, es probable que a través del negro Julián fue que descubrieron que el manglar era vadeable siguiendo una ruta determinada. Ahora, también es probable lo que tú me acabas de decir, que no es que lo agarraron y lo capturaron y casi que bajo amenazas, pero dándole garantías, él aflojó la información, sino que a lo mejor venía justamente a cumplir un plan que se estaba cocinando desde adentro, como vimos que ocurrió en Maracaibo, donde el gobernador Delgado fue clave para que la provincia se pronunciara a favor de la independencia y facilitó la llegada de Eras bajo las órdenes de Urdaneta en enero del año 21. Entonces, lo que tampoco voy a negarlo, José Alfredo, porque no lo he visto desmentido en ningún lado. No he visto ningún libro en el que se diga, mira, esto que dice Páez aquí es mentira. Eso no pasó así. Entonces podemos entrar en el debate de las suposiciones, de si yo creo que es verdad o si tú crees que es mentira, pero no he visto un documento, no he visto un parte, no he visto un libro donde se desmienta oficialmente diciendo, no, mira, que va a estar haciendo Páez quien descubrió eso. Cuando mira un mes antes, ya se había dicho aquí que iban a entrar por el manglar. Eso yo no lo he visto. ¿Okay? Eso yo no lo he visto. Sí he visto muchos documentos que están en el libro de Parra Pérez sobre los intercambios, la planificación entre Bermúdez, Mariño y Páez. Mariño tuvo un rol fundamental en la planificación de la campaña. Acuérdense que Mariño además era ingeniero militar, tenía mucha claridad del tema, de las alturas, del calibre de las armas, de la importancia de las baterías, de la situación, dónde se iba a ubicar cada cosa para lograr el objetivo. Y cuando fue a ver cómo se había dispuesto el sitio, Mariño deja por escrito que se admiró de la manera como el ejército patriota había dispuesto las baterías y todo lo que habían llevado o lo que habían conquistado. Así que, en definitiva, José Alfredo, no me atrevo a ratificar que lo de Julián era verdad, pero tampoco me atrevo a desmentir. Perfecto, no, muchas gracias, Cipriano. Y bueno, como tú lo dices, una de las grandes incógnitas que nos guarda la historia es cuál es el próximo documento que aparecerá, ¿no? Así que sobre eso yo creo que no está dicho la última palabra y habrá oportunidades para, a lo mejor en el futuro te tendremos nuevamente conversando con nosotros. Exacto, hay una última pregunta que había levantado la mano o una última intervención, que es la de Germania Galíndez, en nombre de Valores Porteños. Germania, adelante, por favor, y con eso cerraríamos. Sí, bueno, gracias, Pepe. Doctor Heredia, hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Ya yo había leído en muchos libros, inclusive en libros de texto, de historia, que siempre se ha manifestado que la gesta independentista, ese movimiento, no caló en el pueblo durante las dos primeras oportunidades. Pues usted dijo que, de hecho, fue causa, esa falta de acogida por parte del pueblo llano, fue causa de la caída de la Primera y la Segunda República. Y también usted hace mención a que después de Páez, ¿verdad? Fue como que hubo un repunte en ese respaldo del pueblo como tal al movimiento independentista. Podríamos decir desde el punto de vista histórico
que el pueblo venezolano tiene cierta tendencia a identificarse más con la personalidad de los líderes que con las causas como tal. Bueno, qué bien. Bueno, fíjate, lo de Páez es básicamente con respecto a los llaneros, ¿no? Que era que terminó siendo una fuerza decisiva y que, ojo, no los sumó a la independencia nada más él, ni solamente fue a partir del año 15 ni 16. Quiero recordarles que Páez había sido sargento mayor en 1810, cuando se inscribió bajo las órdenes de su antiguo patrón, Manuel Pulido. Luego estuvo a punto de ser ejecutado en 1813, el 5 de diciembre, el mismo día que se estaba librando la batalla de Araure. Se salvó de milagro en Capilla Ardiente en un episodio bien controversial que se llama La Noche de las Ánimas, un supuesto ejército que estaba del otro lado del río y que después no era tal, y en ese momento tenía grado de capitán, es decir, ya él venía actuando claramente. Lo que pasa es que se convierte sin duda en un gran caudillo ya en los años 15, 16, y suma sin duda alguna una fuerza importante a la causa de la independencia en esos años, hasta que finalmente se conoce con el Libertador en el Hato Cañafístola en el año 1818, y sin ningún problema, como lo han querido hacer ver, reconoce su autoridad y de hecho hacen juntos buena parte de la campaña del centro, ¿no? Ahora, lo que usted dice, sin duda alguna, es un tema sociológico importante. Hemos sido un pueblo de caudillos, sin duda. Hemos sido un pueblo de caudillos. La gente se ha dado más a veces a seguir a los hombres que a los ideales. Lo dice muy bien, lo expresa muy bien Andrés Eloy Blanco en aquel poema de la loca Luz Caraballo, cuando hablando del hijo de la loca dice que uno de ellos se fue detrás de un hombre a caballo. Muchos venezolanos a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX se fueron detrás de un hombre a caballo, ¿no? El hombre fuerte, el hombre que controlaba, el hombre que dirigía. Se cambiaron de bandos a veces siguiendo a un hombre, más no a un ideal, y eso ha sido parte de nuestra historia, a veces muy pocas para bien, la mayoría de las veces lamentablemente para mal, porque hemos sido un pueblo que hemos seguido caudillos una y otra vez, que vemos como redentores, como salvadores de la patria, y más de una vez han resultado una estafa. No siempre, gracias a Dios. Hemos seguido también a gente que nos ha ayudado mucho, que ha servido de mucho, que han construido nación, pero no siempre ha sido así. Gracias. Bueno, ahora sí llegamos al final del ciclo de preguntas y respuestas. Queremos darle las gracias, por supuesto, al doctor Heredia, a todos los participantes. Le vamos a hacer un recordatorio con las fechas que vienen, ¿no? El 27 de mayo, la semana que viene, tenemos mitos y curiosidades de la batalla de Carabobo con el doctor Luis Heraclio Medina. El 3 de junio, la música en los tiempos de la batalla de Carabobo con el licenciado Víctor Mata. El 10 de junio, la ponencia ¿Y dónde está Negro Primero? Con el licenciado Ulises Dalmau. Luego los días 15 y 16, que tenemos una programación conjunta, eventos organizados y a los cuales nosotros estamos asociados con la Academia Nacional de la Historia, y el día que también le vamos a pasar la programación, porque el día 15 hay 3 ponencias y el día 16 también, y el día 17 que cerramos el ciclo con el doctor Fernando Falcón sobre la campaña de Carabobo. De esta manera que tenemos un banquete de ponencias muy interesante desde hoy hasta el 17 de junio, con una programación regional y nacional. Así que bueno, están todos invitados para el próximo miércoles a las 3 de la tarde vía Zoom, y vamos a estar, cualquier cosa adicional se la vamos a estar informando. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.